En medio de la guerra en Gaza y sus profundas consecuencias políticas, la Asamblea de la ONU votó por amplia mayoría a favor de un nuevo Estado palestino como miembro de pleno derecho, con atribuciones y con privilegios. Una votación que Israel, sin embargo, considera premia al terrorismo islamista. Este tipo de mociones tienen en todo caso que pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde ya Estados Unidos anunció su tradicional veto. Vamos en breve por más detalles hasta Washington. Soy Yeri Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Por 143 votos a favor, 9 rechazos y 25 abstenciones, entre ellas las de Alemania. La Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de un Estado palestino que le otorgaría mayor representación, derechos y privilegios. El canciller israelí manifestó su condena y dijo que es un premio a Hamás. Ucrania lucha contra el avance ruso en Kharkov. Las fuerzas de Moscú intentan romper las líneas defensivas en esa región nororiental, abriendo un nuevo frente de guerra en Ucrania. Y choque de trenes en el tradicional barrio de Palermo revive el trauma de la tragedia del 11 en Buenos Aires. Decenas de personas resultaron heridas, 30 de ellas, incluido el maquinista, son atendidos en los hospitales. En una moción presentada por Emiratos Árabes Unidos, la Asamblea General de Naciones Unidas votó por una amplia mayoría a favor de la adhesión de un Estado palestino como miembro de pleno derecho, con una serie de atribuciones y privilegios adicionales, sin incluir el derecho al voto. El documento insta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a que reexamine la cuestión favorablemente. Es, recordemos, esa instancia, el Consejo de Seguridad, el que tiene el poder para aprobar o para rechazar la resolución. Y Estados Unidos ya adelantó que va a vetarla. El gobierno israelí condenó la votación, afirmando que esta resolución, el documento, promueve un futuro Estado terrorista de Hamás. Al final de un furioso discurso, el embajador israelí ante la ONU mostró teatralmente su indignación con el organismo internacional. Están triturando la Carta Fundacional de la ONU con sus manos. Sí la están triturando, la Carta de la ONU. Vergüenza. Shame on you. Por su parte, el embajador palestino Riyad Mansour pidió a la Asamblea General apoyar la resolución que pide al Consejo de Seguridad reconsiderar e impulsar la membresía de pleno derecho para Palestina. Votar, sí, es votar por la existencia de Palestina. No es votar contra ningún Estado, sino contra los intentos de privarnos de nuestro Estado. El gobierno israelí se opone a ello porque se opone totalmente a nuestra independencia y a una solución de dos estados. En la posterior votación, una abrumadora mayoría de la Asamblea General apoyó ampliar el estatus de los palestinos en la ONU. La resolución no convierte a Palestina en miembro pleno del organismo. Seguirá sin derecho a voto. Para recibir la membresía plena, la candidatura debe ser respaldada por los 15 países del Consejo de Seguridad y luego en la Asamblea General. Es una votación que para algunos analistas evidencia también que el gobierno de Israel está perdiendo la guerra de la opinión pública. Ampliamos con quien ven desde Washington con mi colega el periodista José Díaz Briceño. José, concretamente, ¿qué privilegios y qué mejoras incluiría esta votación para un eventual nuevo Estado palestino? Sí, la votación de hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas mejoraría algunos de los privilegios que Palestina tiene como observador permanente ante Naciones Unidas. En específico, algunas se cuentan como el poder sentarse en el Pleno, también participar en conferencias internacionales, así como hacer pronunciamientos a favor de un grupo en particular sobre algunas medidas que tome la Asamblea General. Como bien se decía, esto no es solo una recomendación al Consejo de Seguridad para que Palestina pueda ser considerado como un Estado pleno de miembro de Naciones Unidas. Hay que decir que la redacción de esta resolución fue cuidadosamente diluida, pues de haber recomendado directamente a Palestina, haber reconocido a Palestina como un Estado de pleno derecho de la ONU, se le hubieran recortado fondos por parte de Estados Unidos a la organización.
Y a todo esto, la resolución será vetada por los Estados Unidos, incluso en medio de esta presión del gobierno de Biden al de Netanyahu por la inminente operación en Rafah. ¿Por qué, pese a las tensiones, incluso ante ese posible divorcio, el gobierno demócrata decide, sin embargo, mantener ese tradicional veto de Estados Unidos? Así es, un espaldarazo diplomático, a pesar de que las relaciones entre Estados Unidos y el primer ministro Netanyahu viven unas de sus semanas más tensas, y esto habla directamente no solo de la posición histórica de Estados Unidos, sino de la propia convicción personal del presidente Biden, quien históricamente en sus casi 50 años como político activo en Estados Unidos ha sido uno de los principales defensores del Estado de Israel. Hay que decir, sin embargo, que el propio embajador Robert Wood, en su intervención al explicar el voto de hoy, aseguró con algunas notas clave, advirtiendo a que Israel no puede quedarse para gobernar Gaza ad infinitum, ni tampoco para que Gaza sea recortada en su territorio. Y tanto el embajador como el canciller israelí dijeron que esta votación recompensa la violencia. Cuéntanos, por favor, más de los argumentos citados por Israel contra esta resolución en la Asamblea de la ONU. Gilad Erdad, el justamente embajador de Israel ante Naciones Unidas, explicó dos cosas claras: que premiar con esta resolución a Palestina, calificándolo como un Estado, solo sería premiar a terroristas y sería nombrar a que organizaciones como Boko Haram o el propio ISIS pudieran tener el Estado Islámico un Estado de pleno derecho ante Naciones Unidas. Hay que decir que también el Estado de Israel criticó que no cumplía Palestina con todos los requisitos para ser un Estado en específico, dado la inestabilidad que tiene el gobierno de la Autoridad Palestina. Hay que hacer notar que dentro de los países latinoamericanos, notable el voto en contra de Argentina y la abstención de Paraguay. José Díaz Briceño, muchas gracias por todas estas informaciones allá en Washington. Y en medio de todo esto, el gobierno de Estados Unidos anuncia los alcances de un informe sobre la utilización de armamento estadounidense en Gaza. Un reporte del Departamento de Estado asegura que Israel ha usado armas estadounidenses en Gaza de manera inconsistente con el derecho internacional humanitario, pero al mismo tiempo sin llegar a violar las reglas que Washington establece para vender su armamento a cualquier nación. Así lo considera el reporte del Departamento de Estado, divulgado este viernes después de que se retrasara su publicación varios días. El objetivo del estudio era determinar si Israel había violado o no el derecho internacional humanitario, lo que podría haber llevado a que Estados Unidos detuviera el envío de asistencia militar a Israel de forma permanente. El informe, sin embargo, utiliza un lenguaje duro al afirmar que es razonable evaluar que las armas estadounidenses han sido utilizadas por el ejército israelí, en algunos casos de manera inconsistente con sus obligaciones con el derecho internacional. Y a todo esto, funcionarios de la ONU afirman que más de 100.000 personas han salido de Rafah huyendo hacia otras zonas de Gaza. Los intensos combates entre las fuerzas israelíes y las milicias de Hamas en las afueras de la ciudad han impedido el ingreso de ayuda humanitaria. En Rafah escasea el suministro de alimentos y de combustible. 1,3 millones de palestinos que se habían refugiado anteriormente en esa ciudad están ahora mismo participando en un plan de evacuación y a la vez desplazados otra vez en este conflicto. Las autoridades aseguran que los suministros del Programa Mundial de Alimentos se agotarán este sábado a menos que llegue más ayuda. Y hablamos ahora de la otra guerra, la guerra de Ucrania. Kiev asegura que Rusia ha lanzado una nueva oleada de ofensivas terrestres en la región fronteriza de Kharkov, en el noreste del país, adentrándose 1 kilómetro en territorio ucraniano. Un funcionario local informaba de bombardeos masivos en la ciudad de Vovchansk. Las fuerzas ucranianas están evacuando a los residentes mientras luchan para contener los avances rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que se libra una feroz batalla, pero que su ejército responde con tropas, con brigadas y fuego de artillería. Y con esto Rusia abre un nuevo frente de guerra sobre la segunda ciudad más importante de Ucrania. Ampliamos la mirada desde Múnich con la doctora Marina Mirón, quien es experta militar del King's College de Londres. Doctora Mirón, bienvenida, y hablemos por favor de la importancia estratégica de este nuevo frente. Recordemos que Kiev recuperó gran parte de la región en 2022. ¿Por qué Putin insiste en Kharkiv? Buenas tardes.
Pues hay varios motivos. Por un lado, Putin siempre ha considerado la ciudad de Kharkiv como la ciudad de Odessa como una ciudad rusa, por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la ciudad se encuentra en la región fronteriza que también se llama Kharkiv. Entonces, lo que dicen los rusos que el ejército ucraniano está lanzando ataques contra la ciudad de Belgorod. Por eso tienen que crear una zona defensiva en esta región fronteriza, sobre todo porque los rusos están pensando que Ucrania podría llegar a recibir los misiles de largo alcance de Alemania, los misiles Taurus. Entonces sería como una protección para el propio territorio ruso. Doctora Mirón, ¿y es esta acaso la gran ofensiva rusa de la que Kiev alertaba en las últimas semanas? Y si la respuesta es positiva, ¿es hoy acaso Rusia más fuerte que en 2022? Es una buena pregunta porque todavía no sabemos si se trata de la gran ofensiva la que estábamos esperando o si es una maniobra deceptiva. Rusia sabe perfectamente que Ucrania no tiene soldados, que tiene un problema. Entonces, Ucrania se ve obligada a desplegar unidades de reserva hacia Kharkiv para defender a esta zona, por un lado. Por otro lado, Rusia también está llevando a cabo operaciones ofensivas en la zona de Chasiv Yar, por ejemplo, o en la zona de Ocheretine, que está en Avdiivka. Entonces, ¿qué es lo que pretende Rusia? Que Ucrania despliega sus unidades de reserva hacia Kharkiv para poder avanzar hacia Chasiv Yar y posiblemente Sloviansk y Kramatorsk, o por ejemplo hacia Odessa. Entonces todavía no sabemos si es una ofensiva que la que estábamos esperando o una maniobra. Pero si es así, entonces sí podemos asumir que Rusia se encuentra en una posición más fuerte. Además, la inteligencia militar ucraniana dijo que Rusia ya tenía sus reservas preparadas, está esperando en la zona de la frontera unos 50.000 tropas para llevar a cabo este ataque. Doctora Mirón, muy breve, por favor. Zelensky, el presidente ucraniano, ha dicho que está respondiendo con todo lo que tiene. ¿Cuán complicadas están las defensas ucranianas en este punto? Los rusos, por lo que veo, han destruido unos puntos de defensa ucraniana en la región de Kharkiv. Por un lado, por otro lado, claro, como dije, Ucrania no tiene suficiente personal militar, tampoco municiones de artillería. Entonces, ahora tiene que elegir qué regiones tiene que defender y dónde mandar las tropas. Y eso es la dificultad de defender esta zona. Doctora Marina Mirón, muchas gracias. Gracias a ustedes. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius anunciaba que Berlín va a comprar 3 lanzadores de cohetes HIMARS a Estados Unidos para enviar a Ucrania. Así lo afirmó Pistorius durante una visita a su homólogo estadounidense Lloyd Austin. En Washington ocurría esta escena donde fueron hechos los anuncios. Ucrania tiene por el momento una docena de HIMARS potentes, lanzadores de misiles guiados por GPS para alcanzar objetivos a una distancia de hasta 80 kilómetros por hora. Y lo más importante, son extremadamente rápidos de configurar y fáciles de usar. Muchos de los avances de la contraofensiva ucraniana se deben a estas potentes armas de guerra de producción estadounidense. Y después de Estados Unidos, Alemania es el segundo mayor proveedor de ayuda militar a Ucrania y Berlín quiere reforzar ese compromiso. Nuestra compañera Ana Plasencia nos explica el significado y también el objetivo del viaje a Estados Unidos del ministro alemán de Defensa Boris Pistorius. Escuchemos. Una visita a Estados Unidos de Boris Pistorius con honores militares y un objetivo principal: asegurar un mayor compromiso militar de Alemania, dar más para la seguridad de Europa y del mundo, como destacó el ministro alemán de Defensa tras una reunión en el Pentágono con su homólogo estadounidense Lloyd Austin. Un escenario que el ministro alemán aprovecha para anunciar el suministro a Ucrania de 3 sistemas HIMARS de fabricación estadounidense que pagará
Alemania. Pese a ciertas vacilaciones y a críticas de que no hace lo suficiente, Berlín refuerza pues su compromiso con la llamada Zeitenwende, ese cambio de era o giro radical en materia de defensa que anunció el canciller Scholz tras el estallido de la guerra en Ucrania. Ese cambio incluye mucho: aumentar y destinar el 2% del PIB al gasto en defensa de la OTAN, modernizar, reestructurar y dar más presupuesto al ejército alemán, algo que actualmente se cumple con mayor o menor éxito. Además, Alemania comenzó en abril ese despliegue de una brigada permanente de la OTAN en Lituania. Y según ha dicho Pistorius en Washington, quiere corregir el error de abandonar el servicio militar obligatorio en este país. Voluntad política, como vemos, no falta, pero la financiación de ese cambio de era sigue siendo un escollo para la coalición de Olaf Scholz, formada por socialdemócratas, verdes y liberales. Y cambiamos de asunto. Panamá tiene un nuevo presidente para abordar viejos problemas. Paco Furió con los detalles. Bienvenido. Viejos problemas y económicos. Jenny, es que el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha prometido llevar a cabo una política favorable a las empresas. El Canal de Panamá, la mayor fuente de ingresos del país, encabeza la lista. Más de 14.000 barcos atraviesan el canal cada año. Es un eslabón importante en las cadenas de suministro mundiales. Sin embargo, el cambio climático también se hace sentir aquí, reduciendo los beneficios. Cada travesía demanda 250 millones de litros de agua dulce, de media unos 9.000 millones de litros al día. El Canal de Panamá se nutre de un lago artificial, el Gatún. La sequía pertinaz obligó el año pasado a reducir el tránsito de buques mercantes. Para solucionarlo, el nuevo presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, propone crear nuevos reservorios y anunció ya la presentación de las leyes correspondientes. Y establecer empezar desde ya a buscar un modus operandi que sea viable para que esa ley sea una de las primeras leyes que la Asamblea aprueba y el canal quede en libertad de comenzar el proyecto como corresponda. Pero los proyectos de infraestructuras de este calado son lentos y de difícil aplicación. De hecho, existen desde hace tiempo planes en ese sentido. La cuestión es si los reservorios adicionales solucionarían la escasez de caudal. Podría estar listo para el año 30. Sujeto a que haya suficiente lluvia para llenar el embalse. Que es una cosa que la gente olvida. Sí, lo puedes construir. ¿Y el agua para llenarlo? Ese sí no está en control de la parte de ingeniería. La crisis climática amenaza la principal fuente de ingresos de Panamá. Al tránsito habitual de mercantes se le suma además ahora el de buques metaneros que transportan gas natural licuado. Este mes se espera la llegada al país de una delegación de consorcios estadounidenses para negociar sobre el tránsito por el canal. Echemos un vistazo ahora a otras noticias económicas de la jornada. El fabricante taiwanés de semiconductores TSMC alcanzó una facturación de 6.800 millones de euros en abril, un 60% más que en el mismo mes del año pasado. La empresa se beneficia del auge de la inteligencia artificial y del crecimiento del mercado de telefonía inteligente. TSMC es el mayor fabricante de semiconductores y produce la mitad de los chips del mundo. Reino Unido comienza a salir de su recesión. Durante el primer trimestre del año su economía creció un 0,6%, más de lo esperado. Los sectores más fuertes fueron el de servicios y el de la industria automotriz. Los analistas esperan que la buena racha económica continúe en los próximos meses y se vea reforzada por la esperada reducción de las tasas de interés por parte del Banco Central a partir de junio. Más noticias. Más malas noticias, Paco, lo que sucedió hoy día en Argentina. Este país saca cuentas de un accidente de trenes esta mañana en el tradicional barrio de Palermo de Buenos Aires. Pudo haber sido mucho peor. Una formación de la línea San Martín colisionó contra otra que no llevaba pasajeros y como consecuencia hubo entonces decenas de heridos. Actualmente se está llevando a cabo una investigación y la prensa argentina señala el robo de cables y también las fallas de comunicaciones entre estaciones como principales hipótesis de este accidente. Imágenes aéreas de la línea San Martín de ferrocarriles a la altura de la avenida Figueroa Alcorta en la ciudad de Buenos Aires. A las 10:31 minutos de la mañana, hora local, un tren de pasajeros colisionaba con otro de mantenimiento que por razones que se investigan estaba detenido.
Automáticamente declaré alerta roja a los hospitales del gobierno de la ciudad. Se utilizaron 90 ambulancias en el lugar. Se trasladaron y atendieron 90 pasajeros, de los cuales 30 fueron derivados con código rojo. El resto fue una evacuación secuencial. Primero se fueron los códigos rojos, con lesiones de diversa índole. Segundo los amarillos, los verdes los manejamos con el equipo de factores humanos de psiquiatras y psicólogos. El impacto ocurrió en un estrecho viaducto próximo a avenidas de gran circulación rodeadas de parques, lo que facilitó la evacuación aérea de los pasajeros en estado crítico. Una de las hipótesis que se investiga apunta a un fallo humano derivado de un error en el sistema de señalización eléctrica, pero también al robo de cables de alta tensión para la venta del cobre que llevan en su interior, una problemática frecuente en Argentina. Un accidente que ocurre pocas horas después de un paro nacional en el que sobrevolaba la posible privatización de los trenes argentinos y un aumento tarifario. Un accidente que también le hace recordar a Argentina, especialmente a los bonaerenses, el trauma de la tragedia del 11, en la que murieron 52 personas en el año 2012. Vamos con el periodista Alejandro Rebocio con los detalles en la capital de Argentina. Alejandro, ¿qué más se ha conocido de las víctimas y también de la posible causa de este accidente? Aquí en el lugar del accidente, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, fueron atendidas unas 60 personas, otras 30 tuvieron que ser derivadas al hospital, en total unos 90 heridos, pero por ahora las autoridades de la ciudad de Buenos Aires dicen que no ha habido ningún muerto. En cuanto a lo que son las causas del accidente, por ahora el sindicato de los choferes de trenes, de locomotoras, lo que dice es que hace 10 días se habían robado los cables de las señales automáticas de los semáforos y que habían reclamado al gobierno de Javier Milei, a la empresa estatal Trenes Argentinos, su reposición y no habían tenido respuesta. Es claro que en los últimos meses está habiendo robos de cables en Argentina entre la crisis económica profunda y por otro lado por el alto precio de los metales. Es un delito que está creciendo cada vez más. Y te preguntaba también, Alejandro, por las posibles causas y decíamos que este accidente hace recordar la tragedia del 11 del año 2012. ¿Cuál es la situación también en torno al mantenimiento de los trenes en la capital a propósito de esos robos que mencionas y que aprendió Buenos Aires en definitiva de la tragedia del 11? Si uno toma lo que fue aquella tragedia, que derivó en condenas judiciales contra funcionarios kirchneristas, a partir de ese caso, el entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió revertir esa desinversión en el sector ferroviario, compró trenes nuevos, también invirtió en un sistema de detención automática para evitar que, accidentes, que los trenes puedan frenar antes de tiempo. Después vino el gobierno de Mauricio Macri, que siguió con la inversión ferroviaria y también instaló más sistemas de detención automática. Sin embargo, aunque se instalaron estos sistemas en todas las líneas de trenes que conectan los suburbios con Buenos Aires, sin embargo, en algunas líneas como esta, donde ocurrió el accidente, no está funcionando, por peleas entre gobiernos, empresas, sindicatos. Después vino el gobierno de Alberto Fernández, que simplemente mantuvo la red, y a partir del 10 de diciembre, con el gobierno de Javier Milei y su intento de llegar al déficit cero, como sea, ha paralizado toda la obra pública, inclusive la obra ferroviaria, y ahora se lo acusa por la falta de mantenimiento. Esperemos que todos los afectados se recuperen. Muchas gracias, Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Gracias a ustedes. Más noticias internacionales. A continuación, en Perú, la policía detuvo a un hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias. La orden de arresto concluye al abogado de la presidenta. La propia Dina Boluarte afronta una investigación anticorrupción debido a la posesión de varios relojes de lujo Rolex. En México, cientos de madres salieron a protestar este viernes durante la celebración del Día de la Madre en ese país para exigir más apoyo de las autoridades en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. México registra oficialmente unas 100.000 desapariciones en relación con la llamada guerra contra el narco y la ola de violencia que sacude al país.
En el norte de Afganistán, crecidas súbitas de agua han causado al menos 60 muertos. Según las autoridades, las lluvias estacionales excepcionalmente intensas de este año provocaron inundaciones en varios distritos de la provincia de Baghlan, así como también en Kabul. Se teme que el número de víctimas pueda aumentar, ya que muchas personas siguen desaparecidas y se pronostican más precipitaciones torrenciales. Y ponga atención a la siguiente historia, porque el mundo animal nunca deja de sorprendernos. Y es que un grupo de investigadores afirma haber descifrado los componentes básicos de la comunicación de los cachalotes. Dicen que el sistema lingüístico es mucho más sofisticado y complejo de lo que se pensaba. Con la ayuda de la inteligencia artificial, un equipo de expertos mundiales ha encontrado incluso similitudes con el lenguaje humano. Así suena el lenguaje de los cachalotes. En las aguas del Caribe, un grupo de científicos ha conseguido descifrar los componentes básicos de sus patrones de comunicación. Tras años de análisis, han llegado a la conclusión de que utilizan un alfabeto fonético. El descubrimiento nos ha hecho cambiar de hipótesis. Primero pensábamos que la comunicación animal seguía patrones bastante simples, pero ahora creemos que hay mucha más complejidad y que la capacidad de las ballenas para vocalizar a través de códigos lleva señales que tienen mucho más contenido informativo de lo que se pensaba. Estos códigos son chasquidos parecidos al código Morse. Las ballenas fueron grabadas por científicos en el Caribe Oriental. El estudio se centró en la estructura de los códigos, pero no en su significado. El próximo paso será combinar estos datos con un análisis del comportamiento. Solo entonces se podría descifrar completamente su lenguaje. ¿Podremos algún día comunicarnos con los cachalotes? Estamos al principio de este proceso. Y creo que tenemos que investigar mucho más antes de saber si es una buena idea intentar comunicarnos con ellos o incluso antes de saber si será posible. Todavía quedan millones de códigos de ballenas por registrar. Según los científicos, un conocimiento más profundo de su lenguaje podría ayudar a proteger a esta especie en peligro de extinción. Aquí nos despedimos. Muchas gracias, como siempre, por su confianza y sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.